Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. Estamos a esta hora de la noche con la dinámica de Casa Cornelio. Qué bendición poder compartir con ustedes. Padre, te damos gracias por esta noche, por este momento maravilloso donde tu reino avanza con poder. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado un momento más para adorarte, un momento más para bendecirte, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por bendecir a Iberoamérica, Señor. Gracias por bendecir a Latinoamérica, Señor. Gracias por bendecir, Señor, a todas las casas del continente en este tiempo maravilloso, Señor, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde tu reino está avanzando con poder. Gracias por tu justicia, Señor. Gracias por tu verdad. Estamos alegres, Señor. Estamos felices por lo que estás haciendo. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por la paz de las naciones. Oramos por la paz de los territorios. Oramos por la paz de todo el planeta. Oramos por la paz, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo, Señor, de confinamiento, en este tiempo de cuarentena. Oramos por la paz. Oramos por la bendición de la tierra, los continentes. Pido un favor a los Cornelio, por favor, que pongamos en vivo nuestros perfiles. La escuela, arrancamos en este momento, estamos con la dinámica de Casas Cornelio número 6, vamos a hablar de la eclesia o eclesía, ¿ya? De lo que significa la eclesía, vamos a tomar algunos conceptos de lo que no es la iglesia no es un edificio, la iglesia no es ¿cómo se llama? Un templo hecho de hombres, la iglesia no es un edificio de 4 paredes con concreto, ya con adobes o con ladrillos. La iglesia no es nada de eso. Entonces, la eclesia es una palabra griega que se tradujo en el Nuevo Testamento como iglesia. Proviene de que significa, ¿verdad? Salir de hacia A. Y kaleo, que significa llamar, y tiene que ver con un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. Es eso, es sacar de un lugar para llevar a otro, esa es la eclesia. Por eso es que la eclesia de nuestro Mesías no es una eclesia estática, es una eclesia dinámica. Es una iglesia que avanza, que camina. La iglesia del Señor es una iglesia de avance, es una iglesia de expansión, es una iglesia de crecimiento. Entonces la iglesia en las casas, entonces es una iglesia, ese es el diseño del Señor, la iglesia en las casas. Entonces, por eso es importante que nosotros abramos el entendimiento para abrir Casas Cornelio, no como un grupo de crecimiento para llenar un local de reunión, sino como la iglesia del Señor que crece como era al principio, que crece como fue al principio, como al Señor le agrada, ¿verdad? Entonces, la eclesía es una comunidad que fue llamada a salir fuera del sistema hacia Dios y su reino. De nuevo, la eclesía es una comunidad que fue llamada a salir fuera del sistema hacia Dios y su reino. Esa es la iglesia, la que fue llamada para salir del sistema, la que fue llamada para salir de reglamentos humanos, de filosofías humanas, la que fue llamada para ser la esposa del Cordero, la que fue llamada para agradar el corazón del Mesías. Esa es la iglesia, esa es la eclesía realmente, ¿verdad? Entonces la iglesia somos nosotros, no un edificio. En los tiempos del nacimiento de la eclesía se reunían en casas. Las iglesias locales se reunían en casas, eran reuniones en las casas y ahí compartían y ahí se alegraban y ahí servían. Es por eso entonces que nuestro Mesías, ¿verdad?, vino a las casas. Y acuérdense que muchas casas fueron visitadas por el Mesías, que lo vamos a ver en alguna otra sección de Casas Cornelio. Vamos a ver cómo el Mesías visitaba las casas y cómo el Mesías inició entonces su iglesia, su eclesia en las casas. Entonces, la iglesia somos nosotros, no un edificio. En los tiempos del nacimiento de la eclesía se reunían en casas. Las iglesias locales se reunían en casas. La primera eclesia era fiel al mensaje de los apóstoles, era fiel al reino. Era una iglesia orgánica, era una iglesia de adoración, era una iglesia de alabanza, era una iglesia de ofrenda, era una iglesia de intimidad.
Lo que está pasando en este tiempo es que estamos volviendo a la intimidad, que estamos volviendo a la relación, que estamos volviendo a la adoración, que estamos volviendo a la ingenuidad del Espíritu. Estamos volviendo a ese tiempo glorioso de tener ingenuidad, de tener sencillez, de tener humildad. Y es ahí donde operan los mayores milagros. Los mayores milagros de la Biblia operaron en casas. Tremendo. Entonces, discipulado en casas. Formación, oye estos, el discipulado en las casas, la formación de los nuevos convertidos. Los cristianos primitivos se reunían en sus hogares para discipular, formar y enviar a los nuevos convertidos. Era una fiesta, era una alegría, y es lo que está viniendo, la fiesta, la alegría del Espíritu. Por eso el abrir tu casa, Cornelio, el abrir una casa para el trabajo del reino, es una honra extremadamente grande, porque vas a poder ser un Cornelio que alegra el corazón del Padre. Un Cornelio que invita a Pedro, un Cornelio que invita el reino a su casa, un Cornelio que abre las puertas de su casa para que venga una reforma de raíz, para que venga un rompimiento, una liberación total a todos los hogares de la tierra, a todos los hogares del planeta que perdieron la esencia de la eclesía, que perdieron la esencia de la matriz, que perdieron la esencia del comienzo, la esencia del principio, y crearon grandes edificios suntuosos para orgullo de los hombres, pero esto en nada trabaja y opera al diseño original del principio. Amén. Entonces, lo normal era la reunión en las casas, y si había reunión en otros lados era la excepción o era raro. Para los discípulos primitivos, si había una reunión fuera de las casas llamado iglesia o eclesía, para ellos no era normal, era como algo raro, era como si fuera una secta o algo raro está pasando por allá, porque lo normal era reunirse en las casas, lo normal era cantar, y no porque estaban siendo perseguidos. Eso ocurrió después, pero mucho antes de la persecución. Ellos eran felices reuniéndose en las casas. Entonces lo normal era la reunión en las casas. Y si había reunión en otros lados era la excepción. Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos que no había persecución en estos tiempos. En estos tiempos había alegría, había placer de reunirse en las casas y contar los testimonios de lo que el Eterno había hecho, de lo que el reino había hecho en sus vidas, de lo que el reino había hecho en sus casas. Es retornar a ese compartir, es retornar a ese explicarle a la gente, al vecino, al amigo, de lo que el Eterno está haciendo y decirle: no tengas miedo. No importa la pandemia que estamos pasando, no importa lo que está viniendo a la tierra o lo que podamos vivir, estamos seguros en la mano del Eterno, estamos seguros en su presencia, estamos seguros en su gloria. La dinámica de las casas es una arma letal contra cualquier organización y contra cualquier poder del vudú o poder entonces de la masonería o la francmasonería o cualquier poder Illuminati. Es desbaratado y destartalado cuando nosotros colocamos antenas, cuando nosotros colocamos atalayas y muros en las casas, cuando nosotros levantamos equipos en las casas en diferentes rincones de la ciudad. Nosotros destruimos los radares Illuminatis, destruimos los radares de la masonería y avanzamos con poder. Es tremendo. Y Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había alegría. Ellos utilizaban esta armonía con pan para agasajar a los nuevos convertidos. Los cristianos primitivos tenían claro el reino. El reino es fiesta ininterrumpida, es un banquete mesiánico. Cuando nosotros hemos conocido el reino, no existe tristeza, no existe angustia, no existe mensaje del terror, no existe mensaje de la angustia que nos quite la paz, no existe noticia negativa, no existe reportero pervertido tergiversando la noticia, no existe nada que nos mueva del lugar, porque el reino nos consuela. Amén. Hechos capítulo 2, verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira cómo era el amor.
O sea, eso nos habla claramente que no había una persecución. En tiempo de persecución nadie vende su casa. En tiempo de persecución nadie vende su casa porque es incierto el futuro, no sabe lo que va a pasar. Entonces significa que en este tiempo que ellos partían el pan en las casas con alegría, la iglesia primitiva no estaba reunidos en casas por el simple hecho de que estaban, ¿cómo se llama?, en persecución o estaban siendo perseguidos, negativo. Ellos en este periodo de la iglesia primitiva, ellos estaban felices y era un placer para ellos vender su casa para que los apóstoles agarraran dinero y fueran y compraran provisión y hubiera comida para todos, porque eran muchos los que se iban a convertir. Entonces habían cristianos que tenían 2, 3 casas o varias propiedades, iban y vendían sus propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles para que el evangelio del reino se expandiera, para que los nuevos convertidos tuvieran comida en las casas. Porque ellos en una casa eran grandes las casas de aquel tiempo, podían caber 50 personas, pero imagínate si habían 100, 200 personas. Entonces esas 50 eran enviadas para abrir sus casas ellos también y llevar nuevos creyentes a sus casas, y con las propiedades que se vendían era que se compraba la comida, para que todos tuvieran comida y para que todos tuvieran algo de compartir, pudieran hablar de las maravillas del Eterno, que pudieran hablar de las maravillas del Señor y poder comer con libertad. Entonces vendían sus propiedades, Hechos 2:45, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Viste? La eclesía en casas vivía la vida en comunidad, el reino en comunidad, el compartir en comunidad. Hemos perdido esa esencia, se perdió el amor al vecino, se perdió el amor al prójimo, se perdió el amor al hermano. Y vamos a reuniones de iglesias locales para 10,000 personas donde nadie conoce a nadie y donde a nadie le importa la vida de nadie, donde todo el mundo se vuelve egoísta y va detrás de una palabra para él, una palabra que le beneficia a él, que le beneficia a ella, pero en ninguna manera estamos contribuyendo para la expansión del reino, en ninguna manera estamos contribuyendo para la restauración del reino sobre la tierra, para la restauración de la iglesia, porque cada quien va a buscar lo suyo, cada quien va por su agua, como quien dice, cada quien agua para su molino o agua para su pozo, y cada quien ve cómo se las arregla. Esa es la nueva dinámica de los templos suntuosos de Babilonia, de los templos suntuosos del sistema. Pero el Señor quiere que volvamos a esa sencillez, que volvamos a ese amor, donde todos compartimos, donde todos damos, donde todos sembramos, donde todos traemos. Bueno, vamos a tener una reunión hoy, y hoy tú traes pescado, tú traes pollo, tú traes el pan, tú traes las verduras, y vamos a hacer una cena. Vamos a recibir la palabra, y después de recibir la palabra vamos a hacer la Santa Cena como verdaderamente era. La Santa Cena no es tomar vino y comer pan. La Santa Cena era un banquete tremendo con un cordero. Traían un cordero y se comían el cordero, y ahí había banquete, había vino, y no era un poquito de vino, eran las botellas de vino, eran los botes de vino para celebrar. Tremendo. Entonces cuando nosotros vemos este banquete, cuando nosotros vemos esta fiesta, esto es el reino, esto es fiesta, es alegría. Entonces ellos utilizaban esta armonía con pan para agasajar a los nuevos convertidos. Hechos 2:45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No estaban divididos, no había malicia ni avaricia, todos compartían y todos comían el pan en las casas. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído en el evangelio que predicaba Felipe, en el evangelio que predicaba Pablo, en el evangelio que predicaba Pedro, en el evangelio que predicaba Bernabé, en el evangelio que predicaban los apóstoles del Cordero, que había sido entrenados con el evangelio del reino, porque los apóstoles no fueron entrenados con otro evangelio que no fue el evangelio del reino. De hecho, el apóstol Pablo dijo: si otro os predica otro evangelio diferente, sea anatema. Significa que la iglesia religiosa ha vivido en un estatus de anatema por muchos años, por haberse apartado del evangelio del reino, por haberse apartado del mensaje del reino. La maldición ha venido, la maldición de anatema solamente va a venir cuando nos apartamos del reino, porque el reino, lo hemos dicho varias veces, no es un tema para el domingo, no es un tema de un libro, no es un tema para una semana. El reino
el mensaje del reino es la doctrina del Mesías, la doctrina de Cristo. Y si Cristo es nuestro Mesías y si Él es nuestro modelo, significa que nosotros perdimos la esencia de su mensaje, perdimos su cometido, perdimos el foco en el camino. ¿Por qué? Porque dejamos de hablar del evangelio del reino por predicar doctrinas de denominaciones y reglamentos de hombres, y eso permitió que nos apartáramos del camino, que nos apartáramos de la verdad. Entonces, la iglesia primitiva no estaba dividida, no había malicia ni avaricia, todos compartían y todos comían el pan en las casas, Esas eran sus iglesias locales, esas eran sus eclesías. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. Número uno, estaban juntos. No solo estar juntos de verse, no solamente estar juntos de darse la mano. Estaban juntos en su doctrina, estaban juntos en su fe, estaban juntos en su adoración, estaban juntos en sus alabanzas, estaban juntos en lo que leían, en lo que creían, en lo que comían, en lo que vendían. Eran una comunidad de justos. Y eso es realmente lo que el Padre quiere hacer, que su iglesia sea restaurada para hacer esa comunidad que Él está buscando, comunidad de justos. Entonces, los apóstoles recibían a sus pies todas las ofrendas para compartir y repartir en las casas. Recibían a sus pies todas las ofrendas. ¿Por qué a los pies? Porque a los pies, lo que estábamos hablando, Cornelio era un hombre de pies, era un hombre de altar, era un hombre de adoración. Los pies significan entonces humillación, ¿verdad? Y cuando alguien se postra a los pies de alguien se está humillando, ¿me entienden? Entonces para ellos significaba que a los pies del altar, a los pies del Señor, a los pies de su presencia, ellos daban con placer, daban con alegría. Significa que su ofrenda para ellos era adoración. En otras palabras, cuando ellos traían la ofrenda, ellos se postraban y adoraban y entendieron que la ofrenda de ellos era sinónimo de adoración, que su ofrenda era sinónimo de arrepentimiento, que su ofrenda era sinónimo de postrarse al altar, que su ofrenda era sinónimo de adoración extrema, de adoración extravagante, de adoración un poco loca, porque vendían sus propiedades y las traían, ¿entendió? Es como medio loco, es como medio, y no había manipulación. Los apóstoles no les daban esa enseñanza, no era la doctrina de los apóstoles el que vendieran sus casas. El Espíritu Santo les hablaba que vendieran sus casas y ellos vendían sus casas para traerlas para la necesidad del reino en toda la gente. Entonces los apóstoles recibían a sus pies todas las ofrendas para compartir y repartir en las casas. Hechos capítulo 4, verso 34 al 35, tremendo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No había necesidad, oiga esto. Así que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, no había pobreza. La idea del reino es esta. La idea del socialismo profético, la idea del comunismo del reino, la idea de la revolución del reino. De ahí vinieron todos los socialistas y comunistas y todos estos maliciosos mentirosos a hablar de socialismo y de comunismo, robándose la idea de la iglesia primitiva, robándose la idea de los cristianos primitivos. Pero no es verdad que estos gobernantes políticos, ¿verdad?, comen lo mismo que come su pueblo. Ellos comen entonces carne importada, ¿verdad? O exportada, no sé cómo le llaman a esto, pero la mejor carne, la mejor botella de vino, ¿verdad? Y su pueblo no come eso. Pues en los tiempos de la iglesia primitiva, de los cristianos primitivos, se comía todo lo mismo, todos comían lo mismo que comía el profeta, comían el pueblo, lo mismo que comía el apóstol, comía el pueblo. Pero en nosotros ahora se perdió eso, ¿verdad? No es lo mismo que come el apóstol, come el pueblo. A veces el apóstol anda en grandes carros y naves y su gente está muriéndose de hambre. Entonces todas estas cosas son las que el reino quiere detener. Por eso necesitamos volver a las casas, necesitamos partir el pan en las casas, necesitamos expandir el reino en las casas, necesitamos volver a la fuente, volver a la matriz, volver a la base. Es urgente que nosotros hagamos esto. Entonces, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque Hechos 4, 34 al 35, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esa era el compartir en eclesía. Eso era realmente la eclesía. Eso es realmente la iglesia o la eclesía. Es eso.
y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Lo ponían, estamos en el verso 35 de Hechos capítulo 4, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No era que el apóstol agarraba la casa y se la llevaba, sino que se vendía aquella casa, se vendía a aquella propiedad, y entonces, ¿qué pasaba después que se vendía? Se repartía en las casas para que hubiera comida, para que hubiera bendición. Esa es el repartir en comunidad. Eso fue lo que el Mesías hizo, les dio el reino, y después que vio que era tarde porque el reino los tocó, había quebrantamiento, había sanidad, había liberación, había restauración, entonces él les dijo, bueno, ya es tarde, y le dijo a los discípulos, ¿cómo vamos a despachar a esta gente sin comer? ¿Qué tienes en las manos? Tenemos unos peces y unos panes. Era la provisión de los apóstoles para ir comiendo en el camino. Era la provisión que había dado María, que había dado Marta, porque Marta hacía la comida y María ponía la plata. Ellas eran las investidoras del reino de Dios en los tiempos de Jesús. Eran las investidoras de que el reino avanzara de casa en casa, porque el reino de nuestro Mesías fue de casa en casa, de persona a persona. Tremendo. Entonces, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces la palabra dice que él convirtió entonces aquellos peces y aquellos panes, los multiplicó y les dio comida a todos, como señal de entonces compartir, como señal de repartir. Ese es el evangelio del reino. Entonces el Espíritu Santo disciplinó a Ananías y a Zafira por mentir. Y esto sirvió de ejemplo para toda la iglesia. Toda la iglesia de aquellos tiempos entró en gran temor, en gran temblor, porque Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ellos le prometieron que iban a vender una propiedad y resulta que ellos gastaron la plata y dijeron que no se había vendido en ese precio sino en otro. Y el Espíritu Santo habló al apóstol y entonces vino muerte sobre ellos por mentirle al Espíritu Santo. Tremendo. Hechos capítulo 5 verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estaban asustados porque dijeron, no podemos mentirle al Espíritu Santo, no podemos mentirle al reino. Pero esta era la vida en comunidad y esto es lo que el Padre quiere. Entonces no es la hora de pensar en edificios para 10,000 personas, no es la hora de pensar en edificios para 20,000 personas. Ya tenemos esos edificios, ya tenemos los estadios, ¿cierto? Ya tenemos coliseos, ya tenemos toda la calle, podemos mandar a parar toda una avenida si necesitamos 1,000,000 de personas, si necesitamos 300,000 personas, podemos reunir a todos los Cornelios en una avenida, podemos reunir a todos los Cornelios aquí, entonces, hablemos en qué avenida aquí, podemos mandar a cerrar entonces la Pardo en Miraflores, toda la Pardo en Miraflores, ¿verdad? Y entonces ahí hacer, ¿cómo se llama? O irnos allá por la playa y entonces donde se reúnen estos, ¿cómo se llaman? Lo que hacen la comida se me olvida cómo se llaman estos que hacen la comida mundial, este evento mundial, y entonces rentar la playa y meter ahí 500,000 de personas, de Cornelios, y entonces alegrarnos con el Padre y compartir en común todo lo que Dios está haciendo. Entonces no necesitamos un edificio para eso, tenemos la calle, es normal cuando el Espíritu Santo se mueve. Amén. Entonces la iglesia primitiva crecía en las casas. La iglesia primitiva crecía en las casas y cada día se adherían nuevos creyentes que abrían sus casas para compartir el pan y el reino. Hechos capítulo 5 verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, crecían y crecían y crecían y crecían. Lo que va a venir es tremendo, señores. Nos mintieron cuando nos dijeron que necesitábamos un templo para 100,000, para tener 100,000 personas y influenciar la ciudad. Eso no va a influenciar la ciudad, eso solamente va a influenciar al presidente, un solo hombre, un solo líder. Entonces va a ir al presidente o va a ir a la política o va a ir al narcotráfico o va a hacer algo para dominar y para controlar, porque él es el líder de masas y eso lo coloca en un estatus mayor privilegiado o mejor privilegiado. Eso le da gloria a un hombre, ¿cierto? Pero no es la gloria del cuerpo. Ahora, si tuviéramos, vean esto, 10,000 Cornelios, 100,000 Cornelios, 100,000 líderes que han abierto sus casas para que el reino de Dios avance.
Y hacemos un comunicado y decimos, invitamos a todos los que tienen la iglesia en sus casas a venir a la calle, a la avenida Pardo, porque vamos a celebrar al Cristo resucitado. Vamos a celebrar el reino y llega 1 millón de personas por allá. Entonces ahí no es un hombre el que se lleva el crédito, ahí se lleva el crédito el reino de Dios, porque logró convocar a las casas de Latinoamérica, a las casas de Iberoamérica, a las casas del continente, a las casas del planeta para celebrar el reino, para celebrar la gloria del Señor, para celebrar la justicia, para celebrar el advenimiento del reino, para celebrar la justicia del Todopoderoso. Esto sería maravilloso. Diga conmigo maravilloso, si está ahí dígalo. Tremendo. Entonces, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 5:14. Era tan fuerte su crecimiento que los milagros los hacían en la calle, porque la gente estaba desesperada por ser ministrada. Entonces no cabían 100 o 200 personas en una casa. Entonces el apóstol, como estaba, la fama lo perseguía porque la unción en él era fuerte, entonces él se iba a la calle. Y entonces es lo que le digo, se llenaba la avenida de personas viendo milagros, viendo la agenda del Mesías, porque la salvación, la liberación, la sanidad, la restauración es la agenda del Mesías. No es el fin, es uno de los medios para ayudarnos con el fin. No es lo máximo los milagros, no es lo máximo la salvación y la sanidad. Lo máximo es el reino, pero la agenda del reino, en la agenda del reino están los milagros, en la agenda del reino está la sanidad, en la agenda del reino está la liberación, en la agenda del reino está la restauración, ¿entiende? Pero lo principal es el evangelio del reino. Tremendo. Entonces era tan fuerte su crecimiento que los milagros los hacían en la calle, porque la gente estaba desesperada por ser ministrada. Hechos capítulo 5 verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Solamente con la sombra de Pedro eran miles en las calles curados y sanados y liberados. Ustedes recuerdan una vez cuando Jesús entró a una casa, el Mesías entró a una casa y estaba llena la casa y rompieron el techo para poner a un enfermo, porque la visita del Mesías fue a las casas. Sus aguas preferidas fueron las casas, no las sinagogas de ellos, porque ya las sinagogas de ellos entonces, ¿verdad?, tenían ya aquellos lujos y tenían aquellas cosas creadas por el hombre, aquel orgullo babilónico, y él mismo vino en contra de aquel orgullo babilónico, de aquel orgullo legalista, de aquel orgullo ritualista. ¿Entienden? ¿Se acuerdan ustedes de ese relato? Tremendo la palabra. Entonces Saulo sabía, oiga eso, Saulo sabía que las casas eran el foco para encontrar a los cristianos y destruirlos. De nuevo, Saulo sabía que si quería destruir a la iglesia, si quería destruir a la iglesia, tenía que ir a sus casas, porque era donde ellos se reunían, en las casas. Estaban ahí en las casas adorando y celebrando el reino del Señor. Hechos capítulo 8, verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él creía que estaba haciendo bien. Él creía que ellos eran una secta. Él creía que ellos eran unos bichos raros. Entonces los perseguía para matarlos y meterlos a la cárcel. De hecho, había recibido orden de matar a los que se oponían. A los que no querían ir a la cárcel o se oponían era para matarlos. Y entonces Saulo tenía el poder para eso. La iglesia no tenía miedo. No había miedo en la iglesia o en la eclesía. No había miedo en la iglesia. No había miedo en los hombres de Dios. No había miedo en las mujeres de Dios. Tremendo. No había miedo. Aún así seguían y crecían. Más anunciando el reino. Hechos capítulo 4 verso 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí los perseguía Saulo y ellos salían corriendo a nuevas casas. Ya descubrieron esta casa, abrimos otra casa. Descubrían la otra casa, abrimos otra casa. Y descubrían la otra casa, abrimos otra casa. Y el evangelio del reino no paraba. Y ese es realmente el anhelo, el cometido de la iglesia del Cordero, de la iglesia santa. Por eso la restauración tiene que venir ahora. Tiene que venir una ola en las casas, ese evangelio en las casas, esas casas, Cornelio, anunciando el reino, anunciando y abriéndole la puerta a Pedro para que recibiera todo esto, ¿verdad? Tremendo. Entonces, el apóstol Pablo fue perseguido por el legalismo religioso. Una vez que él
una vez que él se convirtió, una vez que él fue liberado, una vez que se le cayeron las escamas, ahora él fue perseguido. Porque así como él persiguió, oigan esto, persiguió el reino en las casas, ahora él levantó el reino en las casas. Él dijo, lo que yo destruí, yo lo voy a levantar más. Y no existió apóstol más fuerte llamado a los gentiles que Pablo. Él fue el que levantó las mayores casas en Asia, las mayores casas en el mundo entero, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Él había perseguido tanto a la eclesía, había perseguido tanto a la iglesia, que ahora había llegado el turno de dar, de pagar, de dar su vida por la expansión de la eclesía en las casas. Entonces el apóstol Pablo fue perseguido por el legalismo religioso judío. Ellos no entendían el reino en las casas de los gentiles. Hechos capítulo 20, 19 al 20. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Oiga esto, él tenía lágrimas y pruebas, él lloraba porque los judíos lo perseguían. Mira esto, verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En otras palabras, aunque me persigan, aunque me ataquen, aunque me angustien, yo seguiré yendo por las casas y públicamente sin tenerles miedo a ellos. Ustedes antes se escondían cuando yo los perseguía, pero yo ahora no me esconderé de ellos. Y si ellos me persiguen, públicamente predicaré y en las casas. Era un hombre bravo, era un hombre de carácter, ¿verdad? El apóstol Pablo le predicaba a la eclesía toda, ya sea judíos o gentiles. Hechos capítulo 20, verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él no paraba de predicar a los gentiles y él no paraba de predicar a los judíos. Lo hacía en las casas, lo hacía públicamente, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Él amaba este trabajo, él amó este trabajo, él amó el reino. Uno de los apóstoles más fuertes, ministrador del reino, fue el apóstol Pablo. Si nosotros nos hemos desviado, es porque realmente hemos estado ciegos, es porque realmente Babilonia nos robó, Babilonia nos esclavizó, Babilonia nos atormentó y nos robó el sentido tremendo de lo que es el reino. El apóstol Pablo tenía discípulos, oiga esto, el apóstol Pablo tenía discípulos que se reunían en las casas, tenía eclesía en sus casas. Romanos capítulo 16, verso 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mira esto. Dice que expusieron su vida por él, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En otras palabras, a ustedes les damos gracias y las iglesias de los gentiles les dan gracias, porque el apóstol Pablo tenía discípulos en las casas. Haga cuenta, él tenía discípulos en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay. Habían casas abiertas debajo de esta red de casas que hablaba del evangelio del reino, y que entonces él estaba comunicado. Yo no sé cómo se comunicaba, mira qué tremendo esto, porque no habían teléfonos, y el telégrafo Dios del cielo, y las cartas llegaban cada cuánto, pero aún así estaban al día, y si pasaba algo lo sabían al momento, y estaban orando y estaban unidos. Dios mío, esto era tremendo. Verso 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, que obviamente todas estaban en las casas. Verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Oiga esto, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Él sabía que Acaya había ganado a este hombre, ¿verdad? Que se llama, ¿cómo se llama? Se llamaba Epeneto. Acaya había llamado a Epeneto, y Epeneto había abierto una casa Cornelio. Había abierto una eclesía en su casa. Había abierto una iglesia en su casa. Tremendo. Entonces, todo el capítulo 16 de Romanos, el apóstol saluda a las iglesias en casa. Se los recomiendo que lo lean. Todo Romanos capítulo 16. Todo el capítulo 16 de Romanos, el apóstol saluda a las iglesias en casa, gentiles y judíos. El apóstol Pablo tenía muchas iglesias en casa, en Asia. Primera de Corintios capítulo 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan.
Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea que Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa y invitaban a la gente en su casa. Y esto era una epidemia en aquellos tiempos. Todos querían abrir una iglesia en su casa. Todos querían partir el pan en sus casas. Todos vendían todo por llevar comida a las casas, por traer alegría a las casas, por traer el evangelio del reino a las casas. Entonces no había ese afán de 10 millones de dólares para construir un edificio, pero sí había el afán de esos 10 millones de dólares para traer comida a las casas, para que se abrieran muchas casas en el mundo y comprar los boletos de avión y ir a bendecir esas casas. Para eso sí se necesitan 10 millones de dólares, pero no para construir un edificio que le va a traer orgullo a un hombre, que le va a traer poder a un hombre, que le va a traer poder a una denominación y a un sistema corrupto, corruptor, pervertido, porque hemos pervertido el evangelio del reino. Entonces esto va a abrir los ojos de la tierra, esto va a abrir los ojos de la generación del tercer Elías, de esta generación que no quiere ser engañada, de esta generación que no quiere ser estafada, de esta generación que no quiere ser manipulada. Tremendo, ¿no? Entonces mira esto aquí, tremendo. Las iglesias de Asia os saludan en 1 Corintios 16, 19. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. El trabajo del apóstol Pablo fue fuerte. Él levantó la iglesia en las casas. Colosenses capítulo 4, verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Había una iglesia en la casa de Ninfas. No ninfas, sino ninfas. Tenía una iglesia en su casa. Y el apóstol Pablo, Dios mío, cada nuevo creyente o cada nuevo cristiano que se convertía al reino, él sabía los nombres de todos. Él traía su libro, me imagino su agenda, y sabía. Entonces su recorrido era de casa en casa y se iba de un país al otro, de casa en casa, llevando el evangelio del reino, que es lo que el Señor nos ha venido diciendo. No sé si ustedes el 19, el 18, el 17, yo he venido predicándoles y hablándoles que íbamos a ir a las casas a visitarlos. Íbamos a ir a las casas a activarlos. Y ahora se está cumpliendo esta palabra. Estamos empezando para levantar Casas Cornelio. Y vamos a ir a sus casas una a una a visitarlos y a activar el evangelio del reino para que todos crezcamos y para que el reino de Dios avance con poder. Tremendo esto. Entonces, la eclesía, mira esto. ¿Dónde estamos? Sí. En Ninfas, ¿verdad? Dice, saludad a los hermanos que están, esto es Colosenses capítulo 4, verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Había una iglesia en la casa de Ninfas, una eclesía. La eclesía no paraba en las casas en los días de los cristianos primitivos. Filemón capítulo 1, verso 2, Filemón capítulo 1, verso 2, y a la amada hermana Apia, se llamaba Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La eclesía, esa reunión de cuerpo, no paraba en las casas. Era en las casas toda la reunión. Y entre más atacados eran, habrían nuevas casas. Y habían nuevos territorios. Y habrían nuevas oportunidades. ¿Qué pasó con esas casas a lo largo y ancho de la historia? ¿Qué pasó con todo ese trabajo? Entonces vino el orgullo de Roma. Entonces vino el orgullo religioso. El legalismo judío construyendo grandes edificios. Entonces el orgullo de Alá. Ya hay una mezquita al lado de la Torre Eiffel en París, una mezquita árabe con un grande poderío. Hay un hombre macedo, construyó el templo de Salomón en Sao Paulo, lo construyó igualito con pedazos de oro y todo, un templo billonario. ¿En qué ayuda ese templo, que es una réplica del templo de Salomón en Sao Paulo, Brasil, que construyó Edil Macedo? ¿En qué ayuda eso al reino? Eso no ayuda al reino en nada. Eso solamente le da poder a un hombre, le da gloria a un hombre, para que un sistema tenga pechos más grandes y pueda corromper y pueda hacer lo que se le da la gana, porque con dinero se hace lo que se da la gana, y se compra y se vende y se chantajea y se hace de todo. Ese es el orgullo de Babilonia, ese es el orgullo del sistema que tiene que caer. Tremendo. Entonces, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La eclesía, esa reunión de cuerpo, no paraba en las casas. El anticristo más fuerte que siempre ha existido es el que odia el mensaje del reino. Oigan esto. Entonces Babilonia te va a hablar. Yo les decía, muchos líderes, y hoy escribí un artículo para que ustedes lo consuman y lo compartan.
Muchos líderes bíblicos mundiales van a empezar a echarle la culpa a ciertos presidentes, a ciertos grupos políticos, a cierta gente, y van a empezar a hacer un montón de escándalo y cosas y a decir que esta es una farsa, que han utilizado entonces esta pandemia para querer destruir a la iglesia. No, señor, esto no es para destruir a la iglesia, esto es para destruir el imperio babilónico, esto es para destruir el imperio de apóstoles y profetas con 20,000, 40,000, 50,000 en un solo local, para comer él y llenarse el vientre él y que los demás estén arruinados. El Padre está permitiendo que venga un rompimiento para que la gente vaya a las casas y abran y extiendan en el evangelio en las casas. Esto no es un ataque para la iglesia, están equivocados. Este es un ataque para entonces los líderes más grandes, para los que tienen mayor galillo, para los que tienen mayor barriga para llenarse, ¿verdad? Para ellos sí hay ataque, pero para el cuerpo de Cristo no hay ataque. Nosotros podemos reunirnos en las casas. O dígame si es mentira que usted no se puede reunir en su casa, o dígame que no es mentira que usted puede adorar al Señor en su casa. Entonces no crea esa mentira que algunos apóstoles le van a decir que esta es una persecución para la iglesia. Eso es una mentira. Esto el Padre lo ha permitido para romper el orgullo de Babilonia. Tremendo. Entonces, el anticristo más fuerte que siempre ha existido es el que odia el mensaje del reino, que es el mensaje de Cristo. Ya existía en los días de la iglesia primitiva, segunda de Juan capítulo 1, versos 7 al 11. Este anticristo pervertido, este anticristo malicioso, es un anticristo que pone chip. ¿Y sabe cuál es el chip que pone este anticristo perverso? No es el chip que le hablan los religiosos, que le van a poner una cosita aquí. A mí me gustaría que pusieran un chip en el dedo para yo, me gustaría abrir las puertas, ¿ya? Me gustaría que existiera cuenta bancaria donde no hay que firmar, sino que me dijeran ponga la huella, pongo la huella y frun, ya conocen mi nombre, conocen todo, puedo vender, comprar y hacer solamente con mi huella para no perder tiempo. A mí me gustaría que existiera eso. Entonces, esto es una absurdez de Babilonia, es una mentira, es un control terrible de Babilonia. Pero el chip que tiene este anticristo perverso, que sí lo va a poner, es que cambia la mente, el lavado de cerebro. Es que nos engaña, es que nos robó el reino, es que nos sacó del principio, es que nos robó la revelación, es que nos robó la ingenuidad con la palabra. Este anticristo perverso pone chip, entonces tenga cuidado de dejarse poner ese chip que le va a cambiar el cerebro, ese chip que le va a robar el reino, y sea cuidadoso con estos anticristos pervertidos. Entonces el anticristo más fuerte que siempre ha existido es el que odia el mensaje del reino, que es el mensaje de Cristo. Ya existía en los días de la iglesia primitiva, segunda de Juan capítulo 1, versos 7 al 11, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Se da cuenta? Estos que tergiversan la verdad, estos que tergiversan el reino, estos que venden el reino son los anticristos, son espíritus en contra del diseño original, son demonios en contra del reino, son demonios en contra de los principios del reino. ¿Entiende? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto. Estamos en 2 de Juan, capítulo 1, verso 7, ahora vamos al 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No perdamos el fruto del trabajo. Cuando nos apartamos del reino, perdemos el fruto del trabajo. Verso sería esto el 9, ¿verdad? Sí, el 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Lo vamos a repetir. Segunda de Juan capítulo 1 verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál fue su primer mensaje, su primera presentación oficial? Cuando Él dijo arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado. Su primer mensaje fue el reino y todo su mensaje fue el reino. Entonces la doctrina de Cristo es el mensaje del reino. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia mundial y la iglesia universal? ¿Qué pasó con la iglesia durante todo este tiempo que no predicó el evangelio del reino? Vuelvo a repetir. Segunda de Juan capítulo 1 verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y al no tener a Dios es un anticristo, ¿verdad? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No lo recibáis en casa, porque la iglesia está en casas.
Y el enemigo va a querer visitar tu casa, va a querer visitar tu espíritu para robarte y traerte otro evangelio que no sea el evangelio del reino. Entonces la iglesia perdió el evangelio del reino, perdió la doctrina de Cristo, y al perder la doctrina de Cristo entró entonces bajo la influencia del anticristo. Y el anticristo, ¿verdad? Mira cómo religión nos engañó diciendo que viene un anticristo a poner un chip, cuando ese anticristo ya empezó a trabajar desde los días de Adán y Eva para sacar a Adán y Eva de la casa, para sacar a Adán y Eva del reino, para sacar a Adán y Eva del propósito. Ese anticristo perverso nos ha metido un bloqueo para no ver el reino. Todo aquello que no ama el reino, todo aquello que no entiende el reino, todo aquello que no ve el reino es anticristo operando. Tremendo. Si alguno viene a vosotros, verso 11, ¿verdad? Y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eso es el 10, verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Significa que apartarse del reino es hacer malas obras. Las malas obras no solamente son pecar. Las malas obras no solamente son matar. Las malas obras no solamente son robar. Las malas obras no solamente son mentir. Las malas obras es apartarse de la verdad, es apartarse del reino. Cuando nos apartamos de la doctrina de Cristo, entramos en malas obras, porque estamos malogrando el trabajo del reino sobre la tierra, el trabajo del Mesías sobre la tierra. La doctrina del Mesías es el reino. No creer en el reino es hacer malas obras, es vivir en malas obras. Tremendo. El mensaje del Mesías en su primera participación fue reino. La primera participación pública que el Mesías dio fue arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado. Su último mensaje antes de subir al Padre fue reino. En Hechos capítulo 1, verso del 1 hasta el 8 por allá, y usted se va, que se quedó durante 40 días anunciando el evangelio del reino. ¿Entendió? Entonces, el Mesías los envió al aposento alto, a la casa alta, para que entendieran reino. Los mandó para allá y les dijo, vayan a la casa y reúnanse en la casa. No los mandó los mandó a una casa donde muchos pudieron reunirse. ¿Y qué dice ahí? Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquella casa fue llena de la gloria del Señor. Él los mandó a la casa alta, Él los mandó a Pentecostés para ser reconectados con la eternidad, reconectados con el reino. Y de ahí se levanta el apóstol Pedro con una unción tremenda, con una unción de rompimiento, con una unción de liberación que trajo y que hizo que el velo se le rompiera a más de 3,000 personas. Significa que más de 3,000 personas abrieron sus casas para abrir una nueva casa para que el reino de Dios avanzara. Imagínese usted si 3,000 personas abren su casa en una noche, si 3,000 personas abren su casa en una tarde, en un día. ¿Qué va a pasar con el reino para el caso aquí en Lima, Perú? ¿Qué va a pasar en Bogotá, Colombia? ¿Qué va a pasar en Cali? ¿Qué va a pasar en Medellín? ¿Qué va a pasar entonces en París? ¿Qué va a pasar entonces en Guatemala? Allá en Tegucigalpa, Honduras, allá en Monterrey, México. ¿Qué va a pasar en Buenos Aires, Argentina? ¿Qué va a pasar en Asunción? Dios del cielo, lo que va a pasar es tremendo, lo que va a pasar es poderoso. Por eso necesitamos que el reino de Dios se mueva con poder. Entonces, esto es tremendo, esto es tremendo. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Allá estaba Saulo en una casa, allá lo mandó el Espíritu Santo a Saulo, el Señor lo mandó a una casa encerrado, allá estaba. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo a orar por él. Hechos capítulo 9, verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Él estaba orando por ayuda, él estaba orando por arrepentimiento, por perdón. Estaba quebrantado, estaba sin visión, no podía ver. Hasta que fue Ananías a ponerle las manos en su casa, y allá en su casa recibió liberación. Allá en su casa se le cayeron las escamas. Allá en aquella casa fue restaurado. Allá en aquella casa se levantó un hombre violento para tomar las naciones y tomar la tierra con el evangelio del reino. Cornelio mandó a buscar a Pedro a su casa. ¿Viste esto? Cornelio mandó a buscar a Pedro a su casa. Hechos capítulo 10, verso 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Tremendo. Y él mandó sus equipos a buscar a Pedro a la casa donde estaba Pedro orando, donde estaba Pedro encerrado, y allá Pedro orando. El Espíritu Santo le habló en visión que tenía que ir a ver, y no solamente que tenía que ir, le dijo, 3 hombres te buscan, vete con ellos, no tengas
miedo. Allá estaba en la casa donde estaba la eclesía en la casa. Tu casa es una eclesía. Tienes que abrir tu casa para una eclesía. Tienes que entender que este es el momento de abrir tu casa, que no te vas a ir al infierno por dejar de ir a aquella iglesia babilónica, que no te vas a ir al infierno por dejar de reunirte con gente rara, pero que sí vas a hacer la voluntad del Padre si abres una casa Cornelio en tu casa, si abres un altar en tu casa, si empiezas a hablar del reino en tu casa, si empiezas ¿verdad?, a servirle al Señor en tu casa. Van a pasar cosas tremendas. El apóstol Pedro fue liberado de la cárcel por las oraciones de la eclesía en casa de María, la madre de Juan. María, la madre de Juan, estaba orando porque habían encarcelado al apóstol Pedro por anunciar el reino. Herodes lo había metido preso porque él estaba anunciando el evangelio del reino. Pedro era tremendo. Entonces Herodes lo mandó a meter preso, pero allá estaba María, la madre de Juan. Estaba en oración, en ayuno, y mandó a todas las iglesias de las casas a orar y ayunar para que algo pasara. ¿Y qué pasó? Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaban orando por ahí. ¿Y qué pasó? Vinieron los ángeles y entraron a la cárcel y le sacaron las cadenas a Pedro, y Pedro salió en medio de todos los guardias, en medio de todos los policías, y nadie lo vio, gracias a las oraciones de María, la madre de ¿verdad? María, quien era la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquella oración hizo que el apóstol saliera ileso, y salió ileso de la cárcel, y nadie se explicó quién ayudó al apóstol a salir de la cárcel. Fueron las oraciones de aquella mujer que estaba en aquella casa. Hechos capítulo 12, verso 12. Ahora, el Nuevo Testamento no ve como eclesía o eclesia a los edificios suntuosos y fabricados para la gloria del orgullo religioso de este siglo. Solo reconoce la iglesia en la casa. En la iglesia nuevo testamentaria, la eclesía del Nuevo Testamento no reconoce a esos edificios de 100,000 personas como eclesía. No reconoce a esos edificios de 1,000,000 de personas como la eclesía del Cordero, porque solo reconoce a la eclesía en las casas, al partimiento del pan en las casas, a la expansión del reino sobre las casas. Tremendo. Él es el alfa y la omega. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Todo lo que empieza con Él termina con Él, y todo lo que termina con Él empieza con Él. Por eso es que, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ya pasó. ¿Qué va a pasar en el retorno del Mesías? Lo mismo que pasó en su primera aparición, o en su primera parusia, o en su primera venida. Él vino para restablecer el reino, ahora viene para establecerlo. Oiga bien, Él vino para restaurar el reino a su iglesia, ahora viene para establecer el reino a su iglesia. En la primera venida no vino para llevarnos al cielo, tampoco vendrá en la segunda venida a llevarnos al cielo, porque ese no es el cometido. El cometido es la restauración de su reino sobre la tierra. Entonces, tremendo todo esto. Él es el alfa y la omega. ¿Qué será lo que fue? Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Todo lo que pasó en la iglesia primitiva será restaurado. Todo lo que pasó en los días de Adán en el jardín será restaurado. No vamos para Apocalipsis, vamos para el principio. Lo vamos a leer de nuevo. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Aquello que fue en Pentecostés, aquello que fue en los días de Noé, aquello que fue en los días de Adán, aquello que fue en los días de la iglesia primitiva, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Porque dice Isaías 14, 24, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea que nada hará desistir a nuestro Dios de lo que va a hacer. Todo lo que fue volverá. Todo lo que fue volverá, porque es la matriz del propósito. De nuevo, todo lo que fue volverá, porque es la matriz del propósito. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. De nuevo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Por eso es que si usted tuvo dinero en un tiempo, volverá a tenerlo. Si usted fue feliz en algún tiempo, volverá a serlo. Si usted se rió en algún momento y ahora está triste, tranquilo, se volverá a reír porque está escrito. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará.
Y nada hay nuevo debajo del sol, nada es nuevo, nada es creado nuevo, todo ya existe. Y entonces solo está siendo restaurado, solo está siendo, ¿verdad? Se están abriendo los cofres porque los tesoros estaban ahí, nosotros estábamos con los ojos cerrados. Pero ahora el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que los tesoros sean puestos a la vista de nuestros ojos y podamos descubrir la riqueza y podamos descubrir la gloria del Señor. Adán y Eva perdieron el reino en casa. Por eso salieron. En Cristo volvemos a casa al reino. En Cristo retornamos. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que será? Lo que fue. ¿Qué es lo que va a ser? Lo que fue. ¿Y qué será? Lo que ya fue. ¿Y qué fue? Lo que será. Tremendo. Es profético. Adán y Eva perdieron, en Cristo resucitamos. Adán y Eva salieron, en Cristo entramos. Por eso es que tenemos que volver, y este es el momento entonces de Casas Cornelio. ¿Por qué nosotros comenzar y abrir la eclesía en Casas Cornelio? ¿Por qué nosotros volver al diseño original? Y bienvenido a todos los Cornelios que están a esta hora de noche con un cuaderno como el mío, con un bolígrafo escribiendo. ¿Ya? Porque necesitamos ser entrenados, necesitamos ser educados para qué es lo que vamos a hacer. Porque no, profeta, yo quiero abrir una casa Cornelio, pero no sabe qué va a hacer. Ah, no, yo quiero abrir una casa Cornelio, pero nunca vino y participó aquí y nunca entendió lo que estamos haciendo. Usted tiene que entender la dinámica, tiene que venir a la escuela, después vamos a preparar el material, ¿verdad? Y usted tiene que comprarlo porque no hay nada gratis, tiene que comprar ese material para volver a reforzar lo que usted aprendió en la escuela. ¿Qué es lo que usted le va a enseñar a los Cornelio que usted va a levantar? Porque esto es una red de casas Cornelio, o una red de casas, o una red de iglesias en las casas. No sé si me está entendiendo, una red de iglesias en las casas, que es lo que el Padre quiere. La restauración, ¿verdad?, de la eclesía en la casa. La restauración de la eclesía en el núcleo familiar. La restauración de la eclesia o eclesía en cada individuo, en cada persona, para que todos tengamos la oportunidad de formar el cuerpo de Cristo, para que todos tengamos la oportunidad de restaurar el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que el Padre quiere, y esto es lo que el Padre está interesado y buscando. Por eso es que necesitamos volver al diseño original, necesitamos volver al principio, necesitamos romper ese concepto babilónico de denominaciones. Las denominaciones, ¿verdad?, se robaron el diseño. Mientras el apóstol Pablo levantó una red de eclesías en casa, Asambleas de Dios levantó una red de iglesias locales en diferentes ciudades del mundo para tener un imperio y dominar y controlar y robar. Y si el pastor falló o pecó, ¿verdad?, o cometió algún error, entonces los legalistas, los fariseos del equipo de diáconos, lo agarran del pescuezo, le cortan la cabeza, lo meten al infierno y a la mujer la amarran, le pegan con todo y los hijos, lo sacan a la calle, y no importa si esta gente no tiene que comer, lo sacan a la calle. ¿Por qué? Porque esa es su red de iglesias locales del sistema maldito ese que oprime y que gobierna y que destruye. Pues eso tiene que acabar, pero eso depende de una iglesia restaurada. Depende de una iglesia de reina, depende de gente fuerte, depende de gente profética que se levanta y dice: profeta, esto es lo que yo quiero y esto es lo que vamos a hacer, no quiero más otra cosa que no sea esto es lo que necesito levantar. Entonces, Cornelios, usted va a formar Cornelios, yo no sé si entiende la dinámica, va a formar Cornelios, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo con usted, usted lo va a hacer con su equipo, y después usted los va a mandar a ellos, así como yo lo envío a usted, usted los va a enviar a ellos, y después ellos van a enviar a sus Cornelios, y se va a crear una red de iglesias en casa, una red de eclesía, y esto va a crecer por el mundo entero. Y esto es lo que el Padre quiere: la restauración del reino sobre la tierra, la restauración del reino sobre la tierra. Y cuando tengamos claro y entendido todo esto, nada ni nadie podrá robar lo que el Padre va a hacer. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno bendiga Latinoamérica, que el Eterno bendiga Iberoamérica, que el Eterno bendiga a los continentes, a las naciones. Estamos felices por este tiempo, orando mucho, profetizando mucho, declarando mucho, pintando también. Ayer terminé una obra que se llama Quédate en Casa. No la he puesto porque no tenía el billete de 10 soles, como es de Perú, entonces cortamos un billete para poner el código de la obra. Entonces ahora estamos con otra obra maravillosa, y estamos pintando, estamos escribiendo, orando, declarando y trabajando en vivo con ustedes. Y yo oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oro por la provisión en las casas, oro por sanidad, oro por restauración, por restitución, oro porque todos tengamos algo que comer, llevemos el pan a nuestra boca, que todos seamos
seamos bendecidos, que el reino de Dios crezca en nuestras vidas, en nuestras casas, que cambie nuestra mentalidad de esclavo para una mentalidad de reino y que nos levantemos en autoridad. Shabbat Shalom a Latinoamérica, Shabbat Shalom a Iberoamérica, Shabbat Shalom a todo el planeta, Shabbat Shalom a los hijos. Estamos felices, que el Eterno nos bendiga a todos. Tengan una noche maravillosa, un día maravilloso. Voy a estar en el Instagram unos 10-15 minutos para saludar a la gente del Instagram. Estoy haciendo pruebas pilotos, después vamos a estar con algunos de ustedes, vamos a hacer algunas citas previas para entrevistas específicas, pero ahorita yo estoy, como se llama, entrenándome en el Instagram. Que el Eterno nos bendiga, gracias por sus ofrendas, aquellos que han dado ofrendas, aquellos que están apoyando, aquellos que saben que el profeta de Dios come, ¿no? Que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno les pague, les multiplique. Ya les digo, yo creé las obras de arte con la idea de que se las regalé a Dios, yo doné las obras de arte para el reino, para que la gente dé una ofrenda y con esa ofrenda podamos sostenernos, ¿no? Pero es una excusa, no es que van a decir, Jaime me estafó, no. Por eso usted da una ofrenda y usted va a recibir una obra de arte por el valor. El valor mínimo es $1000, porque es una obra de arte, ¿sí? Entonces, bueno, es una bendición entonces que estemos juntos, que el Eterno nos bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes y por favor, los interesados en las obras vayan escribiendo y diciendo, profeta, quiero dar una ofrenda y necesito una obra de arte e ir escogiendo su obra, la que a usted le gusta. Que el Eterno le bendiga, besitos a todos y Shabbat Shalom, bendiciones, gracias.